Jonathan Barrera, saludos. Hola. Damián Altamirano, saludos por acá por el Facebook Live, por el Instagram tenemos a Mili, Rey Jacinto se unió, gracias por seguirnos. Sí, Esperamos que este mensaje sea de bendición para todos. pues bueno, ya vamos a iniciar en lo que se conectan las demás personas. Y pues bueno, les queremos mandar un saludo desde la ciudad de Guadalajara. Guadalajara. No sé si te quieres presentar. Pues para todos aquellos que no he tenido la oportunidad de conocerlos, básicamente, mi nombre es Víctor Espinosa, tengo 32 años, tengo la fortuna de estar casado con Darinka, ya muchos me conocen, somos parte del equipo que ahorita está trabajando online en Huerto del Rey. Y bueno, con todo esto de la pandemia que estamos viviendo, bueno, hemos estado como aprendiendo mucho en cómo hacer iglesia en diferentes plataformas. Y bueno, aparte de nuestro mensaje habla acerca de eso. Y bueno, el día de hoy queremos compartirles un mensaje que hemos estado siguiendo muy de cerca y observando cómo su evolución en estas últimas semanas. Y bueno, queremos darle un poquito de contexto lo que estamos viviendo. A través de la historia hemos podido observar que la iglesia ha sufrido como muchas dificultades que pareciera que va a acabar con ella, ¿no? Pero el hecho es que la ha hecho aún más fuerte. Y bueno, vamos a dar un vistazo a alguno de ellos a través de la historia. Vamos a ver 5 rápidamente. Y número 1 sería la persecución de la iglesia primitiva, por ahí del año 35 y el año 40 después de Cristo aproximadamente. En Hechos 8, 4, versículo 1 al 4, vemos que Saulo de Tarso, que más adelante se le conoce como el apóstol Pablo, mientras la iglesia era perseguida por él, los creyentes fueron esparcidos por la persecución y vieron una forma de poder seguir predicando el evangelio a pesar de las circunstancias. Eso fue como un parteaguas en donde podemos ver que el evangelio en tiempos de crisis se predicó aún más el evangelio. Un hecho también muy importante, hecho 2, fue que en el siglo XI hasta el siglo XIX creyentes eran quemados, torturados, encarcelados, expulsados en sus tierras por su fe. Los declaraban como herejes, y a pesar de ello se fortalecían predicando el evangelio en donde fueran desterrados. Es sorprendente. El número 3 es James Thompson o Diego Thompson, misionero escocés que trajo las primeras Biblias a México. Las traía escondidas en costales arriesgando su vida. El hecho número 4 que podemos ver en la historia es se le conoció como el hermano Andrés. En 1955, el hermano Andrés, un joven holandés, después de hacer un viaje decisivo en una llamada cortina de hierro de la URSS, en la Guerra Fría, ahí descubre la realidad que viven muchos cristianos y a causa de su fe arriesgaban su vida. Entonces él dedicó su vida llevando las Biblias, transportándolas igual por contrabandeo. Y en número 5 podemos ver los mártires de la URSS. Esto ya es muy cercano a nuestro tiempo, entre 1922 y 1991. La Unión de Soviéticas perseguían a los cristianos y buscaban los cristianos la manera de reunirse en las casas a pesar de ser perseguidos. Ahora, algo bien importante y que creo que es como parte fundamental de lo que estamos viviendo hoy en día, y todos, es un tema que no es ajeno para nadie, la pandemia, el COVID-19, la cual nos ha hecho temblar a todos, no solo a las personas que han fallecido, sino aún lo peor, toda esta parte del nivel económico, social que ha producido. Creo que es algo que hoy por hoy nos preocupa, y desgraciadamente, y gracias a eso, como todos sabemos, locales, centros comerciales, lugares públicos, las mismas iglesias han sufrido con cierres temporales.
Para la iglesia pareciera que ha llegado otro tiempo de tensión, como ahorita lo comentaba Dara, pareciera no tanto que estamos cayendo en un momento de persecución, pero sí es como un, pongámoslo así, un stand-by, un momento en que la iglesia al principio de esta pandemia pues se quedó como hasta cierto punto un poco congelada. Pareciera que ha llegado otro tipo de tensión, otro tipo de crisis y que posiblemente incluso estemos llegando a ese fin. Pero, ¿qué creen? Como nos comentaba Dara, y como muchos podrán leer en Hechos capítulo 1 versículo 8, y seremos testigos y le hablaremos a la gente acerca de Jesús en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y aquí es donde a mí me gustaría hacerles como una pregunta. No sé si se la han hecho y si no creo que es como una buena tarea, algo que les pudiéramos dejar de trabajo durante estos días de cuarentena. Es que, ¿será que estamos viviendo una época donde el Evangelio está llegando a los lugares más lejanos de la tierra? ¿Tú qué opinas, Dara? Pues bueno, lo que hemos visto últimamente ha sido sorprendente. Queremos compartirle que así como hemos estado viendo cerca lo que son esta pandemia a través de fases, pudimos observar también que la iglesia también está teniendo fases, en el que en este momento tú y yo podemos ser parte de ello y es crucial y queremos compartirlas contigo. Entonces, pues bueno, primera, Exactamente, ¿qué opinas de como ello? tú lo comentas, ¿no? Y parte de este mensaje que queremos compartirles, y es algo que en los días anteriores estábamos platicando, se nos hace como muy, no sé si utilizar la palabra casual, pero casualmente, tanto esta situación en la pandemia que hoy estamos viviendo a nivel mundial, como particularmente en la iglesia, nosotros hemos observado a través de estos días, a través de las actividades que hemos realizado, que todo se ha ido desarrollando a través de fases. Y así como la pandemia se empezó a desarrollar a través de la fase uno, la fase 2, creemos nosotros que también la iglesia se ha desarrollado también a través de las fases. Lo citamos tal cual, la fase uno, que es como cuando iniciamos la cuarentena. Al igual que todos nosotros, al igual que la economía, al igual que todo el mundo, la iglesia estaba en una gran expectativa, todos estábamos en una gran expectativa, preguntándonos qué íbamos a hacer ante esto, cómo íbamos a reaccionar, particularmente la iglesia, cómo íbamos a poder alcanzar a más gente, cómo vamos a poder mantener el contacto con la gente, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, como todos sabemos, el día de hoy tenemos una gran ventaja y yo creo que es algo que las plataformas hoy en día, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, muchísimas plataformas que hoy existen hoy en día, el Internet como tal, creo que es una plataforma donde actualmente nosotros o las personas, los negocios incluso, encontraron como esa, le digo yo, esa solución, tal vez esa válvula de escape a toda esta situación, ¿no? Y bueno, a pesar de lo que se dice Víctor, que todos ya sabemos pues que existían redes sociales y qué es lo que se puede hacer, usar aplicaciones, etcétera, creo que no las usábamos al 100%, éramos como expectantes de que, bueno, si a algunos les funcionaba, a otros no, pues probábamos, ¿no? Pero ahora con todo lo que se está viniendo, pues nos lanzamos al 100% a investigar qué es lo que se puede hacer. Y bueno, ahí nos lleva a la fase número 2, que como iglesia sería, después de ver qué es lo que estaba pasando,
se preguntó qué podemos hacer como iglesia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? Muchas iglesias ya estaban en la cuestión online y lo estaban trabajando. Hay muchas iglesias que pues no estaban online, teniendo página web, redes sociales activas, etcétera. Y pues tal vez no tenían la posibilidad de hacer en vivos y pues nos lanzamos a hacer a lo mejor sesiones grabadas, usar las redes sociales más a menudo. Y déjenme decirles algo muy importante que bueno, a través de este tiempo que hemos estado cambiando de ciudad por temas de trabajo, he estado apoyando, gracias a Dios, en la iglesia a través de las redes sociales y online. Y algo que se me quedó muy grabado, un líder que tuve, fue que a veces vemos las redes sociales como nada más para chismosear, que hacen el otro, y un medio de juzgar tal vez. Y pensamos tal vez que las fotografías o los fotógrafos que están dentro de la iglesia tomando, pues nada más se toman por tomar. Pero algo que se me quedó, una palabra, es que nosotros hacemos evangelismo por esos medios. Y la realidad es que sí, muchas de las personas que llegan a la iglesia o conocen de Dios fue a través, tal vez no se animaron a ir físicamente a una iglesia, sino checan sus redes sociales, vieron mensajes y se animaron a ir, ¿no? Lo que estamos haciendo es evangelismo, estamos trayendo personas a Jesús utilizando otros medios. Y creo que si viéramos nosotros todo lo que tenemos a nuestro alrededor y aprovecharlo, viéramos la oportunidad de poder expandir más el evangelio de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que justamente reforzando un poquito lo que tú dices, creo que este es tanto para la situación que estamos pasando a nivel global como para la iglesia. Personalmente pienso que la fase 2 es como es y puede ser la fase más importante. Ahorita retomando lo que tú decías, y ahí yo también les quiero dejar de nuevo otra tarea. Una segunda pregunta es, claro. ¿qué podemos hacer como iglesia? Sobre todo en la parte de nuestros talentos. Muchos recordarán la parábola de los talentos. Sin embargo, ¿qué talento nosotros podemos tener personal, una habilidad física, una habilidad laboral que nos pueda ayudar a nosotros a conectar con más personas? Si bien lo comentabas, Dara, actualmente mucha gente llega a las iglesias a través de una foto super padre que subimos a redes sociales, un video que hicieron. Tal vez, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, la gente a veces piensa que la iglesia es como muy lejana, ¿no? Y no se atreve a ir a una iglesia por temas de barreras o religiosidad que a veces se tiene por parte de la iglesia. Entonces, al ver eso, decir, oh, mira, tienen reuniones, hay niños, hay familias, van a desayunar, se toman un café, se echan un cotorreo. Podemos ver que también es un lugar de convivencia, somos familia y podemos, o sea, llegar y no sentirnos ajenos a ello, ¿no? O sea, creo que eso es buenísimo. Exactamente. Y pues de ahí obviamente, como hemos estado viviendo a través de esta contingencia, viene la fase 3, ¿no? Que es socialmente, políticamente, actualmente, lo digo particularmente tal vez en México, es como la fase a la que nosotros, pues hasta cierto punto le hemos estado teniendo un poco de miedo, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vemos más que como el miedo, allegados más como a la parte de nuestra fe, más como a la parte de hacer iglesia, independientemente que sea presencial, que sea a través online. Viene la fase 3 que nosotros creemos que es el expandirnos, así como
hemos escuchado en las noticias donde dice, viene la fase donde el Más coronavirus, exponencial. exactamente, más exponencial, donde se va a esparcir más. Creo que ahí es también nuestra fase donde nosotros debemos expandirnos, nosotros debemos ser exponenciales como iglesia, ¿no? Llegar más lejos. ¿Y esto qué significa? Que la iglesia como tal y nosotros como seres humanos tenemos que llegar a madurar más. Algo que me llamó mucho la atención de esta fase número 3, ahorita que estábamos armando que la página web, que las redes sociales, que vamos a hacer un live, estamos viviendo un tiempo padrísimo como iglesia, que creo que en medio de la catástrofe mundial que estamos viviendo, algo extraordinario estamos viendo como iglesia, que es que todos estamos viviendo lo mismo, ya sea en Estados Unidos, China, en el pueblito más escondido, todos estamos en la misma situación. Y eso en la iglesia ha sido una unión, no nada más local, sino afuera. Ponernos de acuerdo en cuanto a predicar el evangelio y usar todo lo que tenemos en la mano para poder expandir lo que es el mensaje de Cristo, ¿no? Que ese es lo más importante. Y lo que vemos es de que a pesar de las crisis que han sucedido, como mencionábamos anteriormente, la iglesia siempre ha salido más fuerte. El propósito de Dios que es expandir el evangelio y que todos conozcamos de Dios, todas las situaciones que hemos estado viviendo hasta el día de hoy han ido encaminándose a que más y más gente pueda conocer de Dios, ¿no? Y bueno, eso me recuerda a un pasaje en la Biblia que me encantó al estar preparando este mensaje. Está en Efesios 5:27. Lo voy a textear en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice que Dios vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. A mí me abrió los ojos, por decir así, porque yo decía, híjoles, creo que así nos pasa hasta en la vida, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles, siempre salimos más fortalecidos, aprendemos cosas nuevas y somos mejores. Y en la iglesia sucede de igual manera. Dios nos está pasando en la iglesia también por tiempos difíciles al parecer al mundo, pero vemos que la iglesia está siendo limpiada cada vez más, estamos siendo mejores, estamos perfeccionando lo que es cómo hacer iglesia y llevar el mensaje directo. Y bueno, yo creo que estamos viviendo pues ese tiempo, ¿no? La limpieza, de donde saldremos más fortalecidos, más puros y estaremos listos para otra cosecha más. Y también me recuerda otro pasaje en la Biblia donde vemos que somos ese barro que es pasado por fuego para que la vasija pueda ser perfeccionada, no esté lista. Y también, como lo comentaba hace rato, así somos vasijas que somos pasados por fuego, que son esas situaciones que nos hacen mejores y salimos listos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían? Ya vimos las fases que pues, estamos viendo hoy, las fases de la iglesia en similitud a lo que estamos viendo hoy en día en la pandemia. Y la segunda parte del mensaje sería, ¿cuáles serían nuestras fases para ti y para mí en este tiempo? Así como la iglesia tiene fases, nosotros nos unimos a esas fases y nos tenemos que involucrar de una manera en especial en estas fases. Entonces, número 1. Pues la primera fase, y esto es lo que le decía Dara, antes de entrar un poquito como a estas fases, que es como parte de lo que nosotros les queremos compartir, parte de lo que nos gustaría dejarles que se llevaran a sus casas, que aprovechando este tiempo de pandemia, de cuarentena, que realmente tenemos o algunos tienen la oportunidad de estar más en sus casas, pudieran comentarlo tal vez con sus familias en una pequeña cena, sobre todo que ahorita estamos en una época muy importante para la humanidad,
por decirlo así, para el cristianismo a nivel nacional. Estos días, particularmente de Pascua, creo que son días en los que nosotros podemos reflexionar, y no solamente en la Pascua, ¿no? Lo podríamos hacer cualquier día, cualquier momento es bueno que tengas para tener un encuentro con Dios, para tener tu momento, para poder reflexionar, pero particularmente con este mensaje y retomándolo a las fases. Nosotros lo resumimos así como las fases que actualmente está viviendo el mundo. Nosotros queremos compartirte estas tres fases. La primera es, ¿qué puedo hacer yo? Que así como sería la primera fase donde entramos en cuarentena, para nosotros sería la primera fase de ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo a través de la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo a través de mi familia? ¿Qué puedo hacer yo a través de mi trabajo? Y actualmente necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios en todos los aspectos. Y la parte de ser voluntario es aquel que levanta la mano con sus propios recursos, con lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestras habilidades. Hace ratito lo citaba un poco, nuestros talentos, es cómo podemos hacer o cómo podemos llegar a la gente a través de estas plataformas que actualmente estamos viviendo y que actualmente la iglesia en general está utilizando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer iglesia online? ¿Qué hacemos en casa? Después de hacer alguna tarea, después de terminar labores, la pregunta sería, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Es como, en un resumen, la primera fase sería una fase de análisis, una fase de preparación de qué es lo que puedo hacer, de analizar qué recursos tengo, de analizar con qué personas cuento y qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo invertir mi tiempo en mi casa, en mi iglesia, con mi familia e incluso los que tengan la oportunidad, perdón, los que tengan la oportunidad de hacerlo en su trabajo? Así es, y bueno, la fase 2 después de ello serían ligado a lo que ya había mencionado. ¿Cuáles son mis talentos? ¿En qué puedes tú invertir tu tiempo? ¿Te gustan las redes sociales? ¿Te gusta diseñar? ¿Te gusta la foto? ¿Te gusta hacer videos? ¿Sabes de programación? ¿Qué sabes hacer? ¿No? La iglesia necesita tus manos hoy más que nunca para poder expandir el evangelio. Y bueno, hoy más que nunca el evangelio no tiene limitaciones por espacio, no lo limita una ciudad, no lo limita la distancia. Ya no importa si estoy en México, si estoy en Asia, no importa la hora. El alcance que ha tenido el evangelio hoy en día está siendo superado, o sea, la iglesia está siendo más fuerte que nunca. Hemos estado siguiendo los alcances en redes sociales, ejemplo en Huerto del Rey, en los canales de YouTube, en la página web, se han duplicado, triplicado, o sea, no importa que no estemos en un lugar físico, se está alcanzando a más gente y a más gente a través de otras plataformas. Y bueno, Sí, exactamente. Yo creo que aquí la parte importante y lo que decía Dara, retomando un poquito la parte de los talentos. Casualmente platicábamos en estos días y justo lo que les comentaba Dara, independientemente de toda esta situación, nos hemos dado un poquito a la tarea de seguir, de observar, de compartir incluso, de mirar, de platicar con otros amigos en diferentes iglesias, ¿sí? Y la realidad es que hoy por hoy está pasando algo padrísimo en el mundo, algo que personalmente yo no lo había vivido antes. No sé si tú que nos estás viendo a través de este canal lo has vivido, el que tengas la oportunidad de ver qué es lo que están haciendo otras iglesias alrededor del mundo, explotando las plataformas que ahora tenemos, e incluso las iglesias que anteriormente no nos atrevíamos como a decir, oye, voy a hacer
tal vez como hoy lo estamos haciendo, un Facebook Live, un Insta Live, explotando el YouTube, todo este tipo de plataformas. Y justamente eso va a la parte de talentos, es hacer un pequeño análisis de cuál es tu talento, ¿no? Y sobre todo, ¿qué otros talentos puedes desarrollar? Hace rato platicamos y aquí me gustaría platicarles una experiencia personal. Eh, Gracias a Dios estos días hemos tenido la oportunidad de estar apoyando remotamente, online, como dicen ahora, la iglesia. Para los que conocen un poquito de mi trabajo, pues yo me dedico a supervisar tiendas. Soy una persona que difícilmente maneja redes sociales, de manera muy limitada. Soy más como del trato hacia la gente. Y ese es mi talento, ¿no? Lo platicaba hace rato con Dara. Pero hoy por hoy Dios me ha puesto esa prueba y me ha puesto a desarrollar otros nuevos talentos. Yo sé que Darín, que es una gran diseñadora, tiene conocimientos de, si tú quieres, básicos de programación, de edición, y es un campo en el que yo no había explorado. Ahora que hemos tenido un poco más de tiempo juntos, ahora que hemos estado integrando más a la iglesia, te puedo compartir que he aprendido diseño. Me he metido a ver tutoriales en YouTube para ver cómo editar, cómo hacer un Insta Live, cómo hacer un Facebook Live, cómo poder hacer transmisiones simultáneas. Cómo usar Zoom, Cómo usar Canvas. Zoom, Canvas, Photoshop, mil y un plataformas que ahora estamos utilizando para hacer o intentar hacer iglesia online. Y creo que es esa parte de, sé que tengo mi talento, pero tengo la capacidad de poder desarrollar más talentos y sobre todo algo muy importante de ponerlos para poder extender el reino de Dios, ¿no? Creemos y somos, o yo personalmente, no solo la parte física, no solo la parte espiritual, emocional, tomando tal vez un poquito la parte de las finanzas, sino que todo en conjunto puede hacer que nosotros podamos nosotros podamos extender el reino de Dios, llevar la palabra a aquellos que más la necesitan, una palabra de amor, una palabra de esperanza. Aquí sigan 40 días de esperanza, que la verdad son actividades que se han hecho online y que eso es lo que busca realmente o buscamos nosotros, ¿no? El poder llegar a más gente, el que tú puedas a través de tus talentos llegar a más gente en tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, a través de una red social, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, ya para finalizar esta parte, eh, en Mateo 25, donde del 14 al 30, en los versículos, eh, hay, he platicado con varias personas que pues en medio de que trabajamos o tal vez pues estén estudiando alguna carrera o tienen maestría, etcétera, eh, tienen talentos, ¿no? Que pueden invertir en la iglesia. Y hay veces que me dicen, es que no tengo tiempo, ¿cómo le hago? ¿Cómo tengo este momento de, pues, oye, tengo hijos, tengo niños de 3 años, etcétera? Hemos conocido a muchas personas en la iglesia que o están estudiando, tienen dos trabajos, tienen que cuidar a su niña, o son estudiantes y llegan a casa. Y en cambio, sirven en la iglesia 100%. Y la pregunta aquí es cómo le hacen, ¿no? ¿Cómo le hacen para administrar su tiempo y poder estar sirviendo en la iglesia? Y bueno, aquí es donde entra esa parte, la parábola de los talentos. Y rápidamente se las cuento, es a Dios le, hablando paradójicamente, es que a una persona se le dio un talento, dos, tres, y fueron repartidos talentos. Y cuando llega el Señor, él ve, habla con ellos para ver qué habían hecho con sus talentos. Y lo que pasa ahí es que el que tenía uno, pues lo guardó,
porque por miedo a que se lo robaran, y dijo, bueno, pues mejor lo guardo y cuando llegue mi señor se lo entrego tal cual me lo dio. Y a uno le dio 2, el que tenía 2 lo multiplicó, el que tenía 3 pues tal vez lo triplicó, etcétera, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el que tenía un talento y no usó su talento, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Y es duro, ¿no? Pero la realidad es que no usa tus talentos, pues no servimos de nada, ¿no? Y algo aquí que me anima mucho todos los días es yo quiero usar mis talentos y yo quiero multiplicar esos talentos. Y podemos ver que a pesar de que tenemos mucho trabajo, tenemos mucha tarea, tenemos que hacer mil y un cosas, o tal vez somos papás, podemos tener ese tiempo para invertir en el reino de Dios, y es algo que el tiempo se multiplica, ¿no? Y podemos hacer más y más y más cosas, y podemos preparar a gente y hacer que esto pueda crecer, ¿no? Y bueno, la fase 3 eso nos lleva a la última fase para poder ya cerrar. Y la fase 3 es cómo me puedo sumar a lo que Dios está haciendo. Pues bueno, como acabamos de leer, Dios nos ha dado de talentos especiales a cada uno de nosotros, y es de utilidad para otros, ¿no? Y algo que es padrísimo es que sería un talento si no lo podemos compartir con alguien más. No lo podíamos disfrutar como quisiéramos. Todo lo que tenemos en la vida, tal vez compartirlo con alguien es mejor, ¿no? No digo que tal vez, por ejemplo, ahorita que ya estamos casados, tú que podemos decir que la vida la podemos disfrutar más, se disfruta estar en casa más. Yo trabajo y el dinero que obtenemos pues lo invertimos en la casa, hemos logrado más cosas juntos que por separado, ¿no? Y compartir nuestros éxitos, eso ha sido mejor, ¿no? Y fíjate que ahorita me hiciste recordar, y yo creo que la parte en esta fase 3 creo que sería algo como muy importante para compartirles, es algo que se resume en una sola palabra, que es la fuente. La fuente es de dónde viene toda esta parte de los talentos, de dónde viene nuestra habilidad, de dónde viene todo lo que nosotros podemos desarrollar en esta fase 3 para podernos expandir, para podernos desarrollar. Y como les decía, es la fuente. ¿Y quién es esa fuente? Pues prácticamente es Dios, ¿no? Es de donde nos alimentamos. Hay una parábola en el libro de los Salmos donde justamente nos habla de una historia donde el árbol que está plantado cerca del río, cerca del agua, se nutre justamente del agua. Y algo muy importante o algo que les pudiéramos compartir en esta parte es justamente eso, seamos como ese árbol. ¿Por qué? En los tiempos de sequía normalmente o durante cuando los árboles van creciendo, casi siempre los árboles, las raíces van hacia abajo. ¿Por qué? Porque las raíces van buscando ese manantial, van buscando esa fuente de vida, ¿sí? Y mientras más profunda sea la raíz, más difícil va a ser que ese árbol caiga. ¿Por qué? Porque cuando ese árbol se nutre de esa vida, llamémoslo el agua, llamémoslo la fuente, el árbol empieza a florecer, sus ramas crecen, salen hojas, y cuando tiene esa capacidad de poder crecer a través de sus ramas, tiene también la capacidad de poder alcanzar más. ¿A quién no le gusta irse a sentar debajo de la sombra de un árbol? Y ustedes pregúntense, ¿cuánto tiempo habrá pasado para que ese árbol pudiera tener esas ramas donde nosotros nos pudiéramos cobijar, donde nosotros nos pudiéramos sentar tranquilamente una tarde, leer un libro, hacer un picnic con tu familia, o simplemente relajarte?
Pero todo ese tiempo que pasó ese árbol para que pudieran crecer esas ramas, esas hojas, darte esa sombra, para que tú pudieras estar tranquilo, sentimos que es lo mismo cuando nosotros estamos plantados con Dios. Dios es nuestra fuente. Dios, créeme lo que siempre va a ser esa fuente donde tú vas a poder alimentarte a través de tu palabra. Y la fuente la vas a encontrar a través de las redes sociales, a través de una plataforma, a través de tu compañero que viene o que realmente estamos conectados con la iglesia, ¿no? Creo que actualmente esa puede ser nuestra fuente de palabra, y creo que para eso es que hoy por hoy nos pudieran servir esta plataforma, al compartir mensajes de esperanza, al compartir con la gente que realmente la fuente es Dios, ¿no? Y bueno, pues para terminar, creemos que ese es el tiempo para el cual fuimos creados. El momento de la historia en el que hemos nacido es hoy. Y bueno, quiero yo dejarles un mensaje de seamos productores y dejemos de ser consumidores. Usemos nuestros talentos que tenemos, que están a nuestro alcance, y atrevámonos a meternos en actividades que no teníamos antes. Como decíamos, la iglesia necesita, tenemos que estar más unida que antes. Y bueno, el mensaje de hoy queríamos dejarles a que Dios nos llama a una vida extraordinaria en donde no solo nosotros seremos bendecidos y disfrutaremos de un futuro prometedor, sino que llevaremos a más personas a ese futuro prometedor que es Cristo Jesús, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida pues el mensaje, ¿no? Que es no solo nosotros vivir una vida de paz, felicidad, y a veces somos tan egoístas, no compartir eso que tenemos nosotros, ¿no? Como dice que el evangelio es esa luz que pues no la guardamos en un buró, ¿no? Sino la tenemos sobre el buró para poder alumbrar, y a veces creo que preferimos esconder esa luz y guardarlas para nosotros en algunos tiempos, y debe ser extensivo, ¿no? La luz siempre tiene que estar a la vista para poder alumbrar en medio de la oscuridad. Y bueno, queremos llevar esta reunión a su final. Va a acabar Víctor con una analogía que me gustó muchísimo, que habla acerca de un barco. Y bueno. Exactamente. Pues bueno, para finalizar un poquito este mensaje, nos gustaría compartirte una analogía que se llama el barco. Imagínense todos que nos encontramos en el mar, todos en pequeños botes, admirando los atardeceres y disfrutando de la vista y la compañía que tenemos en nuestro bote. Pero hay un barco que va pasando frente a nosotros. El capitán está anunciando que llegará a tierra firme e invita a todos los que tiene a su paso a formar parte de la tripulación de su barco. Disfrutar del trayecto y llegar a ese destino que es aún mejor que el que están viviendo todos en sus botes. Algunos, al oír la invitación del capitán, suben al barco con los tripulantes a bordo, y otros prefieren quedarse y seguir disfrutando de sus botes, dejando pasar aquel barco y sus tripulantes a bordo. Nosotros somos como los botes. El mar es nuestra vida. Aquel barco es el Evangelio con Jesucristo como capitán, llamándonos a unirnos a esa tripulación que trabaja día a día para que ese barco llegue a tierra firme. El barco llegará a su destino. Subamos o no a ese barco, Dios nos está invitando el día de hoy. Te invitamos el día de hoy a ser parte de todos esos voluntarios. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, no importa la iglesia a la que vayas. Créeme que la iglesia hoy por hoy te necesita. Trabaja hoy en día en que el Evangelio llegue a casa y cada vez más lejos. Que podamos decirle a Dios algún día, cara a cara:
Yo fui parte de ello y me uní a tus filas. En los próximos días estaremos haciendo una convocatoria a todas aquellas personas, a todos aquellos jóvenes que deseen unirse a esas filas y ser parte de lo que está sucediendo en la iglesia en casa. Son bienvenidas todas las ideas, son bienvenidos todos los talentos. Créeme que hoy por hoy el ser humano, la sociedad necesita de tus talentos, necesita de nuestros talentos. Y creemos firmemente que de la mano de Dios, el que tú puedas compartir tus talentos con más gente va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu familia. Y sobre todo, creemos también fielmente que el que tú desarrolles tus talentos donde quiera que estés, va a lograr que te sumes a ese barco, que estés en estas filas y que el día que estemos cara a cara con Dios, le podamos decir, yo fui parte de ello, me uní a tus filas. Y bueno, pues eso es como el mensaje que queríamos dejarle el día de hoy. Y así como dice el final, el barco va a llegar a su destino, ¿no? Y la invitación es unirnos a ese barco y poder trabajar juntamente de la mano de Dios de lo que pues, Él está haciendo, ¿no? Hoy en día. Y pues el barco va a llegar a su destino y nosotros decidimos si estar dentro o no. También te animamos a estar conectado también a esa fuente que es Jesucristo. Que en tiempos de sequías, como decía Vic, nuestras raíces lleguen más profundo, aún a pesar de las adversidades. A veces decimos no tengo tiempo, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Busquemos aún más profundo, plantémonos, arraiguémonos más en lo que es en la tierra para buscar esa agua que es Jesús. Y bueno, pues eso es todo lo que queremos compartirles. Estén pendientes próximamente para lo que vamos a estar haciendo como iglesia. Necesitamos, como dice, tus ideas, tu ayuda, etcétera. Vamos a hacer una convocatoria y si tú quieres formar parte de ello, pues bienvenido. Estaremos en redes sociales, en Instagram, estaremos haciendo live más seguido, tendremos invitados especiales y bueno, les mandamos un saludo desde Guadalajara. Les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde Guadalajara, a todos aquellos que se conectaron a través de Facebook Live, a todos aquellos que están a través de la red de Instagram. Sí. Les queremos mandar un fuerte abrazo, mandar un gran saludo y sobre todo esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.